Continuamos, amigos, en Universidad Somos Todos. En esta parte del programa recibimos al profesor José Mendoza Angulo y al profesor Henry Vargas. Ellos son rectores de nuestra universidad y bueno, vamos a estar compartiendo con ellos el tema de hoy, las universidades autónomas frente a la coyuntura nacional, análisis y perspectivas. Muchísimas gracias, profesor, por hacer una pausa en su agenda y poder compartir con nosotros el tema de hoy. Gracias a ustedes por acordarse de nosotros. Siempre nos acordamos. Siempre nos acordamos. José Mendoza Angulo, excelente amigo, rector en el periodo 80-84, un hombre que vino desde la presidencia de Apula para constituir una fórmula que fue la última vez en la historia reciente de la universidad que una fórmula rectoral gana completa, y gana en la primera vuelta. No, en la segunda. En la segunda vuelta completa, correcto. Y Henry Vargas Contreras, el profesor de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales, quien llega al rectorado después de hacer sus pasantías en dependencias universitarias importantes, la dirección de presupuestos, si mal no recuerdo, y el vicerrectorado administrativo. Con ello vamos a compartir los dos segmentos que nos quedan en el día de hoy y vamos a entrar de una vez con fuego grueso. ¿Para qué las universidades necesitan la autonomía? ¿Es la misma autonomía ahorita que la que teníamos cuando José era rector de la universidad? ¿De verdad las universidades somos autónomas? Tal vez la pregunta podríamos formularla de manera distinta. La universidad nació siendo autónoma. Por cierto, la universidad no fue una creación pública. Las primeras universidades, en el sentido del derecho moderno, fueron privadas. Nacieron al calor de la preocupación de las órdenes religiosas y desde ese punto de vista fueron privadas. Pero desde el nacer, con todo y la vinculación que en ese entonces tuvieron las universidades con la iglesia, sin embargo, trataron de establecer una barrera de cosas a las cuales no podía interceder ni siquiera la iglesia. Esa es la autonomía. Es decir, un tipo de trabajo, un tipo de elaboración intelectual, de reflexión que no debía estar limitado por ideologías. Desde entonces, con mucho celo, la universidad trató de preservar eso, hasta que llegase a alcanzar un rango legal. Entonces, en algún cierto momento, las leyes, como por ejemplo nuestra ley de universidades, definió lo que era una universidad autónoma. Y ya hemos llegado incluso hasta en las propias cartas magnas, las constituciones, como la constitución vigente de Venezuela, consagra el principio de autonomía. Ahora, las universidades son autónomas porque existe un artículo en la Constitución que lo consagra o porque existe un artículo en una ley que lo consagra. No. La universidad es autónoma dependiendo de lo que haga, dependiendo de lo que diga, dependiendo de lo que investigue, si lo hace con libertad, si lo hace en función de los intereses más puros de la ciencia. Eso es lo que, en definitiva, define si una universidad es autónoma. Desde ese punto de vista, uno tiene que tener una visión progresiva del asunto. Ahí no hay vuelta atrás. Las universidades, por más que sean intervenidas por las leyes o por los gobiernos o por las crisis, no volverán a ser, desde el punto de vista de la manera de pensar, de la manera de trabajar de los universitarios, lo que fueron en su nacimiento o más adelante de su nacimiento. Y siempre hay un patrón que es el que tratarán de conservar. Henry, fuiste vicerrector administrativo y rector. ¿Es la universidad verdaderamente autónoma en términos económicos, administrativos? O sea,
cuando tú eras rector del gobierno nacional utilizaba también el presupuesto como un arma política, ¿cierto? Había esas discusiones fuertes, había que recurrir a los créditos, había siempre como una espada de Damocles encima de los universitarios, ¿o es una cuestión más reciente? No, mira, desde que yo estoy en la universidad, siempre ha habido una intención a través del mecanismo económico de coartar algunas iniciativas de la universidad. Porque si la universidad decide que va a tener, yo recuerdo, nosotros logramos tener durante 10 años consecutivos 300 profesores universitarios en el exterior. En las diversas universidades, con todas las tendencias de creencias, de ideologías, con el simple hecho de buscar los centros de punta de investigación en las áreas respectivas. Hoy por hoy, primero, el Ejecutivo Nacional establece diferenciación dependiendo del origen. Y en segundo lugar, por razones económicas, nuestros profesores tienen que buscar sitios donde puedan subsistir con los pocos recursos que se tienen. Y entonces vemos cómo las cosas se han ido deteriorando. Yo era rector para el momento en que se creó Cadivi, y la Universidad de los Andes era la universidad que para ese momento tenía más becarios en el exterior, 100. Cuando veníamos de tener 300 permanentemente en la década de los 70 y de los 80 en el exterior haciendo cursos de cuarto y de quinto nivel. Entonces, necesariamente es un mecanismo, y yo diría que ese no es el más grave. Un poco siguiendo con la idea que planteaba José, voy a decir algo que quizás no es muy simpático para la gente del área de las ciencias duras. Yo diría que las ciencias duras son las ciencias sociales, porque es allí donde se manifiesta en mayor grado la intervención y el coartar la posibilidad de la autonomía universitaria. Cuando en algún estudio se establecen críticas acerca de la evolución social, ¿verdad? Entonces inmediatamente salen a relucir epítetos, sanciones, despectivas que de alguna manera intentan descalificar, eliminar esa posible crítica constructiva en todo caso. Venezuela hizo una gran alaraca porque vino un representante de las Naciones Unidas a decir que Venezuela era libre de analfabetismo. El último censo acaba de demostrar que el número de analfabetos en Venezuela en términos absolutos creció. Y eso que la definición de analfabeto hoy en día no debe ser la misma que hace 20, 30 años atrás, porque la sociedad ha cambiado, las necesidades para insertarse en la sociedad son bastante diferentes, ¿no? Bueno, te doy un dato nada más. Según las normas internacionales, se considera analfabeto el que no sabe leer pero que tenga más de 15 años. Si establecemos que la edad escolar y la primaria debe estar culminada alrededor de los 11 años, todos deberían saber leer. Todos deberían saber leer. Ahora, Henry, fíjate que tocas un tema bien importante de los becarios en el exterior. Hace unos cuantos años atrás llegamos a tener 400 personas entre becas y años sabáticos afuera. Esas personas se han ido reduciendo dramáticamente después de que se instauró el control cambiario. Gracias a Dios que la universidad en aquel tiempo, que no sé si recuerdan alguna gente, iba al mercado cambiario y se manejaba por unas bandas. El dólar oscilaba entre tanto y tanto y la universidad compraba los dólares que necesitaba. Si el dólar bajaba o el dólar subía, la universidad fue haciendo un pequeño fondo con el cual nos estamos beneficiando ahorita, ¿no? Hoy en día la universidad tiene apenas unos 60 becarios en el exterior, 60, 70, 80, pueden llegar a 140 o 150 cuando pones sabaticantes y pones la gente que está en lo que se llaman los autorizados, que van al exterior con alguna frecuencia pero que tienen su residencia acá. O sea que desde el punto de vista académico, el control administrativo, la falta de presupuesto y el control de las divisas hacen que la academia se vaya resintiendo. José, la universidad y el país, en estos tiempos duros de diatriba política permanente, donde comemos desde la mañana hasta la noche de política, ¿cuál debe ser la posición de la universidad frente a la situación que ocurre en el país? ¿Debe la universidad enclaustrarse y dedicarse exclusivamente a las actividades típicas de la universidad, o tenemos la obligación de ser ese faro que además está en la ley de universidad en sus primeros artículos, ¿no? La universidad no se puede enclaustrar.
ni siquiera por mandato legal o por disposición gubernamental o por presiones presupuestarias o de otra índole. Si la universidad hace lo que tiene que hacer, que es desarrollar la ciencia, crear conocimiento, formar recursos humanos, ya eso no es posible de enclaustrarlo, porque eso de algún modo Va a percolar. penetra, percola por todos lados más allá de la universidad. De tal forma que es una discusión, yo diría, casi tonta, ponernos nosotros a pensar que de algún modo se puede restringir, digamos, el papel que la universidad tiene que cumplir. Esa es una cosa distinta a si es posible que se establezca algún tipo de relación entre la universidad y el Estado, entre la universidad y los gobiernos, distinta a la relación que hay hoy en día. Yo creo que en eso tenemos que pensar y en algún momento alguna fórmula tenemos que encontrar. Los franceses, por ejemplo, han hecho algunas experiencias que pueden ser útiles para nosotros. Ese drama de estar discutiendo anualmente los presupuestos universitarios, hay que ver lo que eso desgasta. Desgasta internamente a la universidad y desgasta las relaciones. ¿Por qué si los países hacen planes de la nación de 4 años, de 5 años, no se piensa en un presupuesto de 4 o 5 años para la universidad? De manera que la universidad sepa con qué recursos va a contar a lo largo de un lustro, de un periodo gubernamental. Esto lo menciono porque es una cosa en la que nosotros debemos pensar. Pero se dirá, ¿y los gobiernos estarán dispuestos a ofrecernos durante 5 años? Depende, digo yo, si nosotros estamos o no en capacidad de ofrecer una contrapartida. ¿Por qué no llegamos a una suerte de contrato bien estudiado, en donde el gobierno se compromete a dar recursos y nosotros nos comprometemos a ofrecer algunos resultados que pueden ser cuantificados en un acuerdo, en un contrato evaluado? Si al cabo de esa evaluación las universidades no cumplen, que corra con la consecuencia de que su presupuesto sea disminuido. Pero hay que explorar otras vías, ¿no? Hay que explorar otras vías. Sí, Bien, vamos a dejar una pregunta para Henry en el aire sobre las relaciones entre el gobierno y la universidad, no solamente en el terreno económico, sino en el terreno educativo, en el terreno político, para que el profesor Henry Vargas Contreras nos las conteste en el siguiente segmento. Vamos a identificar la estación, Carmen, vamos a ir a más por unos minutos. Quédense con nosotros en este interesante programa sobre la universidad, sobre la autonomía, la relación de la universidad con el gobierno nacional y las relaciones de la universidad con el país. Ya regresamos.